Y una vez más, estamos en la emisión del Cotorreo, en una edición especial, no poco común en el aspecto del día que estamos transmitiendo, pero para mí este tema, al igual que algunos otros, resulta importante tocarlo, resulta igual interesante para aquellos que a lo mejor no están tan familiarizados, y de lo importante, ir aprendiendo, ir conociendo. Ya hemos tenido un poquito acerca de este tipo de temas en diferentes podcasts, pero pues sin tanto preámbulo, yo quiero dar las gracias, Diana, muchas gracias. No, gracias a ti por la invitación. Por aceptar la invitación, y pues que vamos a cotorrear a gusto y vamos a ver cómo nos va. Va, adelante. El tema del día de hoy, en la edición de este podcast, de este día, para mí ha sido, como les acabo de mencionar, muy importante. Vamos a estar hablando del 8M, del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y sobre todo porque platicábamos el fin de semana que se tiene la costumbre de, ¡ay, feliz día! ¡Felicidades!, ¿no? Sí. Feliz Día de la Mujer, ¿no? Y hemos visto también post o invitaciones de conferencias donde hombres están exponiendo de cómo ser mujer. Pero para mí sí es feliz día. Sí, claro. Para mí sí es feliz día. No sé para ustedes, pero para mí sí. Está toda madre. Él nació ese día, entonces. Ah, ¿es tu cumpleaños? Sí, exacto, entonces. Feliz cumpleaños. Se aceptan regalos en efectivo, en especie no tanto. Uy, yo ya que te iba a dar en especie. No, ya no. Wow, no, entonces sí, feliz día para ti, pero para nosotras no. Exactamente. Es que sí tiene una connotación, bueno, si pensamos como unos años atrás, que todavía estaba un poco más normalizado el decir feliz día de la mujer, y que incluso se regalaban rosas o flores, era como una simulación de San Valentín hasta cierto punto, pero bajando de como 2, 3 rayitas. O como 10 de mayo, ¿no? Era sí, también algo parecido. Sí, claro, pero justamente creo que estos últimos años, sobre todo estos últimos 2, 3 años, se ha como vuelto a tomar la importancia de, ok, ¿por qué existe este día? ¿De dónde surge, no? Y la importancia que tiene como el hablar de los derechos de las mujeres, el manifestarse y todo lo que conlleva, ¿no? No simplemente un feliz día, ten tus flores y se acabó. Exactamente. Diana, y haciendo un poquito de paréntesis, cuéntanos un poquito de ti. En este momento, ¿a qué te estás dedicando? Y pues obviamente que podamos conocerte. Ah, ok, sí, claro. Pues como ya escucharon, mi nombre es Diana Sofía. Yo estudié psicología clínica, entonces ahorita actualmente me dedico como psicóloga clínica. Trabajo principalmente con mujeres. Curiosamente no fue intencional, o no podría decir conscientemente, pero pues la vida y también por estadística las mujeres suelen ser las que más se acercan como al espacio psicoterapéutico. Tengo una especialidad en psicoanálisis y psicopatología infantil y de la adolescente, y actualmente estoy estudiando una maestría en psicoanálisis y una maestría en violencia de género por la Universidad de Salamanca. Entonces es lo que podría decir de mí ahorita. O sea, tu enfoque es 100% psicológico, ¿no? Sí, más o menos sí, a lo mejor un poquito, bueno, pienso que la psicología también toma elementos de la antropología, de la sociología, pero principalmente los psicológicos. Ok, pues súper interesante. Y la especialización también en el tema de la perspectiva de género, donde vamos a estar enfocándonos el día de hoy, como lo mencionabas. Ahora sí, ¿de dónde surge el 8M? ¿Por qué empieza el tema de la marcha? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Y por qué tenemos esos conceptos tan erróneos o tan equivocados, como lo decía al principio, de ay, feliz día, ¿no? Y principalmente a lo mejor en las mujeres mayores, promedio 40, 50 años, es muy común y realmente no está mal, ¿no? No está mal que a muchas veces hacemos ciertas cosas porque dices, bueno, pues feliz día, ¿no? Uh-huh. Pero ahora, ¿por qué sí está mal? Desde ya teniendo el conocimiento, ¿no? Sí, pues bueno, la intención no es como hacer un juicio moral, ¿no? Claro, exacto. De no, tú estás mal, porque entendemos que en primer lugar son generaciones distintas y que a lo mejor el significado de felicitar no es el peor significado del mundo. Simplemente es como no poner cierta atención a de dónde viene justamente el 8 de marzo, ¿no? Que podemos retomarlo. Digo, hay varios momentos, pero el principal que se toma para particularmente este día es el incendio que sucede en esta fábrica de mujeres, ¿no?
entonces donde fallecen esas mujeres, y justamente a partir de ahí como el contemplar los derechos de las mujeres, sus derechos laborales, de todo, o sea, porque políticos, sociales, económicos, religiosos, de lo que sea, porque cuando pensamos en el tema de ser mujeres, que curiosamente creo que voy a mencionar también más adelante, hay que tomar en cuenta lo diversas que son las mujeres, ¿no? Que no está como este arquetipo, sí, justamente de lo que debe ser una mujer, ¿no? Que a veces se escucha como la mujer, cuando en realidad, o sea, si nos vemos, por ejemplo, tú y yo somos muy distintas. Claro. Y si nos vamos a otra parte del mundo, o simplemente aquí en la calle, las mujeres son distintas, ya sea por temas de tono de piel, posición socioeconómica, o sea, todas atravesamos cuestiones distintas, pero sí hay algunas experiencias que compartimos justamente por esta connotación de las mujeres o de ser mujer. Que entra a lo mejor en muchos conceptos que ya hemos platicado, pero en el deber ser, ¿no? Claro. O sea, es que la mujer debe de ser de esta forma, ¿no? Físicamente, y entra un montón de situaciones de, es que tiene, no sé, que vestirse así, tiene que hablar así, y realmente no funciona. Sí. Justamente, digo, esta frase no es mía, ¿no? Me la robo de por ahí, pero por ahí dicen que justamente como lo perverso es pensar que solo hay una manera de hacer bien las cosas. Okay. Que es lo que pasa como justamente en el sistema que vivimos, que tanto para mujeres como para hombres y en general para las personas. Hay como este molde que tenemos que cumplir, ¿no? Justamente a partir del deber ser. La mujer debe ser así, el hombre debe ser así. Y justamente ahorita estamos viendo como los resultados de milenios de esos deberes ser. ¿Y dónde estamos ahorita, no? O sea, ¿dónde está, por ejemplo, más específicamente en nuestro país? ¿Qué está pasando en México como el tema de violencia de género? Sí. Y son consecuencias de justamente, por ejemplo, otra vez enfocándonos como en nuestro país, en México por años la mujer debe ser sumisa, debe ser católica, debe ser delgada, incluso debe ser blanca. Cuando si vemos las estadísticas las mujeres en México la mayoría no son blancas. Y nuestros ancestros, ¿no? Iniciando. Entonces, como, ¿de dónde vamos a sacar en algunos puntos, o sea, ser blancas? Pues de lo contrario. Sí. Es bien curioso, ¿no? Porque lo seguimos, no es algo del pasado, a veces la gente dice como del machismo del pasado, ¿no? Del machismo de hoy, no sé, si hoy vemos, ahorita tú y yo vamos al cine a buscar una película mexicana, lo más probable es que las protagonistas y los protagonistas son personas blancas o consideradas como a lo mejor menos morenas, por así decirlo, ¿no? No vas a ver tantos personajes afrodescendientes, afromexicanos, mestizos, con raíces indígenas, no va a ser muy común, o no los vas a ver como en roles tan protagónicos. Tiene que ver con este concepto muy vendido, que la belleza y el físico debe de ser de un estándar, ¿no? Sí. Que está muy impregnado, y ante eso se crean ideas totalmente equivocadas, donde afecta también, ahora sí, en los matrimonios, familias, y etcétera, ¿no? Sí. Es que podríamos poner muchos ejemplos, ¿no? Como el tema de el peso, la imagen, el físico, o sea, hay muchos deber ser en las mujeres. La maternidad es un enorme deber ser. O sea, si comparamos, por ejemplo, el ejercicio de la maternidad en las mujeres y la paternidad en los hombres, es impresionante todo lo que se le exige a las mujeres y todo lo que se le permite fallar a los hombres. Uh-huh. Es impresionante, ¿no? O sea, por ejemplo, y creo que a veces vemos en redes sociales ese tipo de fotografías, ¿no? Como de la mamá que llega con la comida de McDonald's a una mamá irresponsable que no le da una buena alimentación. Pero si el papá lo hace, es el papá divertido. Se romantiza este concepto de que el hombre o el papá, si tiene atención, si está presente y le da la atención a su hijo, es como que, es lo mejor, ¿no? Pero la mamá es algo que hace todos los días. Es algo que tiene que hacer por default y en automático. Y es algo que también habíamos platicado, lo había platicado hace días, que por ejemplo el hombre que hace quehaceres en la casa o que contribuye a la limpieza del hogar es tomado como wow, sí. ¿no? Nunca encontraré un hombre de este tipo, pero si es todo lo contrario, ya está normalizado el que la mujer, fíjate que el fin de semana platicaba con mi mamá esto, ¿no? Porque pues sería complicado decir que no venimos de una familia machista o no venimos, sería imposible decirlo de, no. Entonces, lamentablemente tú, como lo mencionas, en México,
pues se tiene de que la mujer tiene que atender al esposo, la mujer tiene que atender a los hijos, la mujer, y ahí está, ¿no? Presente la mujer. Entonces, decía, no, es que, un ejemplo, no, es que tus tíos pues no eran malos, ¿no? No eran hombres malos, por así decirlo, sino que no se les estaba, por ejemplo, atendiendo como se les debía, ¿no? Es que, un ejemplo, tus tías en este concepto pues no estaban cumpliendo con su deber como esposa y como mujer al estarles atendiendo, y pues por eso ellos se iban de borrachos, ¿no? Un ejemplo. Entonces, a ver, como que, a ver, espérame, stop. O sea, ¿cómo que porque no se les estaba atendiendo ellos podían irse de borrachos? No, no funciona así. Luego ellos son seres funcionales, y todavía platicábamos el fin de semana, pues tienen 2 manitas, tienen 2 pies, se pueden mover, pueden hacerse comida, o sea, no se les va a caer absolutamente nada por el hecho de que no tengan quien se lo haga, ¿no? Claro. Entonces, creo que sí, y lo mencionábamos ahorita antes de entrar al aire en el tema de la masculinidad en México, pero antes de que podamos entrar en ese tema, Diana, sí quiero enfocar. El 8 de marzo surge a través de esta fábrica donde muchas mujeres fueron incendiadas. De ahí surge el tema de la marcha, por pelear por los derechos. ¿O en qué momento empieza el tema de marchar la mujer? Híjole, es que es una pregunta de cierta forma complicada porque sí hay momentos claves, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar del incendio, que creo que si no mal recuerdo fue en Nueva York, pero me puedo equivocar, ¿no? Pero en una fábrica de textiles. También está el movimiento de las sufragistas, que fue como en 1800. Entonces, a veces pienso yo, pero mi opinión, ¿no? Que se percibe como si el feminismo fuera algo nuevo, o que el tema de la marcha fuera algo nuevo, cuando podemos ver que incluso ha sido cíclico, ¿no? Como ha aparecido en tal momento y luego por alguna razón que quién sabe, ¿no? A lo mejor cuestiones sociológicas, deja de aparecer tanto y luego vuelve a aparecer y luego como que hay algo que lo vuelve a desencadenar. Y en este caso, si hablamos como específicamente ya de las marchas que hemos estado viviendo los últimos años, ¿no? Como creo que la más grande de hecho fue en el 2020, ¿no? En la Ciudad de México, que parecía que estaban llenas de jacarandas y todo morado muy bonito. Tiene que ver, claro, con los feminicidios. Es como un elemento que impulsa definitivamente al menos las marchas de nuestra actualidad, pero no son nuevas. O sea, es difícil por eso poner como un momento en específico, porque a lo largo de la historia, aunque la historia masculina nos ha hecho pensar que las mujeres han sido sumisas todos estos milenios, por supuesto que no. Sí, ha habido momentos diversos y en distintos lugares donde se ha manifestado como esta rebelión contra el sistema patriarcal, sí las hay. Yo creo que sí, tiene más que ver con la rebelión del sistema, debido a múltiple durante tantos años donde la mujer tiene que estar callada. O sea, ¿cuánto tiempo tardó para que una mujer pudiera votar? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tardó para que una mujer pudiera estar en el campo laboral, ya como profesionista? Y digo, para mí sí es un tema importante porque hemos visto, principalmente en redes, pues que se hace una batalla campal por el hecho de decir, es que están rompiendo monumentos, es que están rayando, es que están haciendo esto. Bueno, sí, pero ¿qué está pasando en el sistema? Claro. ¿Realmente se están dando los derechos a las mujeres? ¿Realmente está siendo totalmente equitativo? O sea, digo, hay varias preguntas que saltan de ahí, porque, lo decía, veo muchos posts de burla, veo muchos posts de sarcasmo, de que ponen, todavía en la mañana, ¿no? Ponen, el día hicieron un ejemplo, el día de la mujer, y ponen así como, la foto es mujeres como con sacos, trabajadoras, ¿no? Y ponen la realidad, y ya pone como cuando estás en marcha, y pues ves acá a las morras con el cabello pintado de morado, que son pues más ¿cómo se le puede decir? No entran en este concepto de mujer femenina, ¿sabes? Claro. Entonces ya cuando están en marcha es como, ya ahora sí, el bloque negro. Entonces miren, este es el feminismo, ¿no? Y muchas, incluso mujeres, o sea, yo lo veo ahora, mujeres atacando como, es que es feminazi, ¿no? Y digo,
no se dan cuenta que viene de un porqué, viene de un para qué, o lo clásico, ahora con el tema de Rusia, ¿dónde están las feministas? Es como que, por favor, o sea... ¿Y dónde están? Yo pregunto también, pero hay algo que no están tomando en cuenta ustedes. A ver. Les voy a tumbar sus... no, Dale, que es normal, o sea, porque estamos en una época donde... ¿Cuántos años lleva de avanzada el marketing al machismo? O sea, ¿cuántos años? ¿Cuántos años se ha puesto al machismo aquí y al feminismo aquí abajo? Y no es que sea nuevo, como dicen ustedes. Sí. O sea, no es de ahorita, es porque nunca se le ha dado el foco que se le debió de dar. Y lo hicieron desde, a lo mejor, desde el tiempo de Marie Curie, que fue la que inventó la vacuna antirrábica y todo el rollo, pero, o sea... no, ¿fue la penicilina o la vacuna? La radiación. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, inventó una vacuna, es ahí. Ya, tengo el 50%, tengo el 50%. No, Ya estoy segura que sea vacuna, ¿eh? No estoy segura, Pero ya no tengo el 50, ya. Bueno, pero bueno, desde ese tiempo la dificultad de sobresalir de la mujer ha sido fulminante. Porque el foco se lo han dado más al hombre, por todo lo que comentan. Porque, es que el hombre si hace eso está bien, y la mujer si lo hace está mal. Digo, por decir un ejemplo burdo, y muy grosero, y perdón por la invitada, pero si un hombre hace lo que hace, si una mujer hace lo que hace un hombre de meterse con varias personas, la mujer es puta y el hombre es un chingón. Sí. O sea, desde ahí ya dices, ya no hay una igualdad, ¿no? Es como, ya no hay, es como que el chingón, es como que, yo quiero ser como él, y a la mujer inmediatamente la tachas. Sí. Entonces, digo, desde ahí vas viendo y se van desalineando por todas partes, ¿no? Y entonces, que algo platicamos con Nivel en su momento también, que decía que es más difícil porque es estar haciendo, sembrar la semillita desde ahorita, pues, y hacerlo diario y constante para que futuras generaciones, que a lo mejor nuestros hijos, ya lo puedan ver el resultado. Pero ahorita es estar picando a piedra y pala. Igual lo vimos también con el tema de Roses, o sea, este cambio, de estar haciendo ruido, de estar haciendo marcha, de estar haciendo... no lo vamos a ver, lo van a ver, vamos a hacer un cambio gradual. A lo mejor dicen, nos vamos a morir, nuestros hijos van a morir y lo van a poder vivir nuestros nietos, ¿no? Sí. Perdón, el de la vacuna antirrábica fue Luz Pasteur. Salvado. Perdón, bueno, ya no voy a quedar tan mal. Ya, quedo mal, pero no tanto. Estaba así como que agarrando señales. Dije, no puedo quedar tan mal. Dije, no. Así de poco hombre ya pasé a medio hombre. Ahí voy. No, pero o sea, sí tiene mucho que ver, por ejemplo, con el tema de que, o sea, en la época de donde estaban los científicos, donde estaban descubriendo, habían mujeres químicas, físicas, en esta etapa de la ilustración, que no se les estaba dando el crédito se lo llevaron hombres, eran mujeres vestidas de hombres, o ahora sí, se hacían pasar por hombres para poder tener el acceso a la educación, para poder, ahora sí, empezar a investigar, y es un tema complejo que a lo mejor hoy en día no lo vemos de esa forma, o incluso... Pero espérate, todavía sucede. Hay algo que en el área en que me desarrollo, ¿no? Porque pues ahorita estoy estudiando posgrados, ¿no? Que luego a veces me da mucho coraje, lo voy a decir así tal cual con honestidad, ¿no? Dilo, sí. Quémalo, exhíbelo, lo etiquetamos ahorita. Ver a estos hombres con doctorados, súper fregones según ellos, con 3 doctorados, 5 maestrías, lo que sea. Y te das cuenta, o sea, y algo que presumen a veces es como de su familia, ¿no? O sea, porque son hombres que a veces tienen hijos, tienen hijas, y tú estudias como a sus esposas o a sus parejas, y es como él muy chingón y ella bien sometida. Como justamente, y no soy la primera en decirlo, ¿no? Esta idea no es necesariamente mía, pero justamente qué tanto los hombres se han beneficiado también académicamente o intelectualmente. A lo mejor no se están robando todos sus créditos, que sí sucede, ¿no? Sí se roban como los trabajos de las mujeres y sus publicaciones, a lo mejor no tanto como antes, pero sí sucede. Pero qué tanto también esta otra parte de hay alguien en casa que te limpia, que te alimenta, que te cuida para que tú te puedas desarrollar intelectualmente, que también podría ser considerado un robo, ¿no? O sea, como de qué tanto tú te jactas de esta posición de superioridad intelectual cuando a lo mejor tu esposa también podría estarse desarrollando en esa área si ella quisiera. No, y porque no es el mismo tema de tiempo. Entonces, a lo mejor el hombre sí tiene ese desplazamiento en tiempos, porque dices, hay alguien detrás de él. Sí. O la clásica frase, detrás, ¿cómo es?
Ay, no. O no, si anda bien planchado, bien arreglado, es porque la mujer es la que lo tiene bien atendido. Sí, como justamente regresando a lo que decías de tus tíos, ¿no? Como si no fueran adultos funcionales con manitas. Sí, es impresionante como también en México, ¿no? Sobre todo sucede. Si vemos un poquito como las estadísticas de cuando, por ejemplo, tanto hombres y mujeres salen de las casas de sus papás, aproximadamente es a los 30 años de edad, ¿no? 29, 30. Y me ha tocado conocer a muchos hombres y también leer al respecto de hombres que a sus 30 años su mamá les lava la ropa, les lava los trastes, es decir, hace todo como de los trabajos o de las tareas laborales domésticas. Creo que fui redundante, pero bueno, me entendieron, ¿no? El mensaje fue dado. Sí, que se encargan de todas estas tareas y ellos sin hacer nada y luego se casan, se salen de su casa y su esposa, es como nunca, o bueno, a lo mejor nunca es una palabra fuerte, ¿no? Pero no es común que ellos se encarguen de sus cosas en algún momento de su vida, en el presente. Fíjate que recibí una pregunta, saludos Rose, el fin de semana, que decía, en el concepto del machismo, ¿quién tiene la culpa? ¿El sistema? ¿La educación? ¿O la mujer? O sea, ¿a quién? No, realmente no fue la pregunta así como quién tiene la culpa, pero, o sea, ¿cuál crees que es ese factor que ha determinado en que la conducta machista siga replicándose? Entonces, es una, o sea, de inicio tú puedes decir el sistema, la mujer, o sea, muchos pueden decir la mujer porque se replica si una mujer empieza a tener este cambio de mente, de decir, hey, a ver, espérame tantito, o sea, aquí se tiene que hacer en base a que tú eres importante, sí, mi amor, mucho gusto, qué bueno, pero yo también como esposa, ¿no? Y manejar como te decías, a ver, tú vas a estudiar, tú vas a trabajar, yo también voy a trabajar y voy a estudiar en el tema del campo laboral, ¿no? Pero no, eso sí considero que fue una pregunta, ya después como que la razoné, y dije, no, sí es compleja, porque yo creo que es un factor en común, que en cada parte ha contribuido a que siga siendo este tipo de réplica. No puedes, por ejemplo, decirle a una mujer en este momento que estaba en un hogar con violencia, que a lo mejor no tiene los recursos económicos para poder salir de ese hogar y ha estado durante un determinado tiempo en un sistema de violencia en casa, que le digas, pero tú eres importante, salte de ahí, déjalo. O sea, hay mucho, bueno, tú en tu expertise hay mucho que trabajar. Sí, definitivamente no es tan fácil, hay dos cosas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de violencia ya como tal en las relaciones o como intrafamiliar, es bien fácil hacer el juicio, decir, pues salte de ahí, pero es justamente no ver todo lo que hay detrás, ¿no? Que justamente la manipulación que hay detrás, o sea, no es algo, por ejemplo, eso es como un mito, ¿no? Como si los golpes empezaran de la noche a la mañana. Claro que no, estos hombres suelen ser como... Se dice que la violencia de género, como el ciclo de la violencia, aumenta de intensidad cada vez que sucede. Entonces lo mismo sucede al principio, ¿no? No inician a lo mejor golpeándote a ti, a lo mejor golpean la pared. O a lo mejor no empiezan golpeando la pared, a lo mejor empiezan prohibiéndote ver a tus amistades por cuestiones de celos. O sea, hay como toda una red que va limitando como a la persona de sus herramientas y sus recursos para que se pueda salir de ahí. Que son grados de violencia como una regla. O sea, no siempre tiene que haber golpes o maltrato, o sea, desde la prohibición o desde la restricción, desde ahí puedes medir que hay un nivel de violencia hasta que llega al grado máximo. Pues que es donde dicen, es que ya empezó, ya fue violento. O sea, no, ya era violento. Porque como dices tú, no empieza no me hago violento de hoy a mañana. No. O sea, ya lo traigo, y como lo hemos visto en un caso específico, con un cliente tuyo. ¡Cállate! O sea, que ya es un patrón que traes desde la educación. Por eso ahorita lo que dicen, ¿qué fue primero? ¿O qué es el culpable? ¿La mujer, la educación o el sistema? Es la educación. Porque el sistema se construye a base de educación. Y la mujer, ¿desde dónde fue educado? ¿Cómo fue educada la mujer? Es que, y es como general. Es un tema, o sea, realmente la respuesta yo pienso que es como que depende poco de cada exactamente. Depende de cómo la veas. Sí, pero a ver, es interesante, como esa pregunta, ya la había escuchado antes, de hecho, como quién tiene la culpa o de quién es la responsabilidad. Y si es compleja, porque no se le puede poner la responsabilidad solo a una persona o solo como una institución.
Pero por otro lado también me llama como, o sea, me llama la atención cómo se formula la pregunta, porque es como el sistema, la educación o la mujer. Y es como, ¿y los hombres? ¿Dónde quedan en esa pregunta, sabes? Como en el sistema, en la educación, pero, o sea, es complejo, ¿no? Mira, acá está la pregunta. ¿Quién consideras que es responsable de la educación y conducta machista? ¿La mujer, el hombre o el gobierno? ¿Y por qué? O sea, ahí Ok, ya específicamente. ya, exactamente, o sea, sí Ok. menciona esas partes. Ok, ya como en la educación, sé que hay como opiniones divididas, pero bueno, aquí voy a dar yo mi opinión, ¿no? Yo pienso sí que el sistema, justamente porque, o sea, y entendiendo que el sistema se conforma de hombres, mujeres y personas, ¿no? O sea, y también es que el sistema justamente como, a lo mejor son así como medio mítico, ¿no? El sistema, pero justamente está compuesto como de la parte educativa, ¿no? Las escuelas juegan un rol muy importante también en transmitir como estos valores de violencia de género, ¿no? Por ejemplo, pensando en cómo se dividen los patios en las escuelas, los hombres suelen, y fue algo que a mí me impresionó mucho como en la maestría que estoy tomando, ¿no? Como los niños o los hombres toman los espacios principales de los patios y las niñas suelen estar como en las esquinas. Sí, cierto. Y yo también me quedé pensando como en mi propia infancia y es, sí, cierto, ¿no? Los hombres jugando fútbol en medio y nosotras como en una esquinita para que no nos suelten un balonazo, ¿no? Entonces es O justamente... pedirles a ellos, por ejemplo, ya el de, ¿sabes qué? Hey, queremos jugar un equipo de mujeres a un equipo de hombres, te daba miedo. Sí, sí, sí. Porque aquellos sentaban los balonazos. Y era así como que ellos te soltaban un ejemplo por hasta absurdo, ¿no? Pero ellos te soltaban la cancha hasta que se cansaran de jugar y las mujeres a lo mejor no tenían esa oportunidad de estar jugando, no sé, fútbol, básquetbol, lo que sea. Sí, y no solo deportes, o sea, me quedo pensando como en los distintos juegos infantiles, de que las escondidas, brincar la cuerda, todo eso. Esos espacios dependían justamente de los hombres que jugaban fútbol o básquet, que eran, y las escuelas diseñan los patios de esa manera, ¿no? La cancha en medio. O como no hay un área, bueno, a lo mejor una que otra escuela sí, ¿no? Pero no suele ser común. Y me acuerdo que me quedé pensando en eso, ¿no? Como de la escuela cumple un rol muy importante como en transmitir estos valores, que justamente son valores sociales y que los vemos en distintas instituciones sociales. La familia, que incluye pues papá, mamá o las personas involucradas, la escuela, la iglesia, o sea, es impresionante, por ejemplo, un México católico pensando en... y yo crecí bajo el catolicismo, ahorita no soy católica, pero fue Gracias como... a Dios. Gracias a Dios, ajá. Pero fue la educación que tuve y me quedaba pensando incluso en mi niñez como los comentarios que se escuchan ahí, ¿no? O sea, la mujer debe obedecer al esposo, porque el esposo, la ley de Dios, que no sé qué, que la costilla del hombre, o sea, es como simbólicamente y también de forma muy literal se ha estado diciendo que la mujer o las mujeres son objetos. Y eso es bien fuerte, ¿no? O sea, como objeto. Y que pertenece a el hombre. Sí. O sea, no es como un ser individual independiente, sino, tú lo acabas de mencionar, es que salió de la costilla del hombre. Sí, fue creada a través de la arcilla del hombre. Entonces, pues no, obviamente es como tú dices, es un sistema de creencias, pero, o sea, sí causa ruido, porque ahora resulta ser que una minoría va a marchar, una minoría cansada de estadísticas de un sistema que no hace justicia, es una respuesta. Recuerdo que claro, pues, todos sabemos que a toda acción hay una reacción, ¿no? Entonces, claro, esto es una respuesta de tanta opresión y es una respuesta de, como lo acabas de decir al principio, de feminicidios donde no son resueltos, donde una mujer tan sencillo, ¿por qué? Porque es vista como un objeto. Es como una mujer, totalmente la matan, la enrollan, la avientan en una cajuela como cualquier objeto y ahí aparece. O sea, ¿cuántas mujeres, nada más, en este mes, cuántas mujeres han aparecido muertas en Tijuana, sí, en la cajuela de un carro? Ay, sí, no. O sea, ¿por qué? Y si se ve del otro lado el tema de, es que las mujeres salieron a marchar y, no sé, rayaron una pared. Uy, no, o sea... Sí. Por un lado es como tiene más peso un objeto literal, o sea, en este caso monumentos, paredes, lo que sea, a la vida de las mujeres, ¿no? Y que también es importante entender que no es destruir por destruir. O sea, tiene un significado, ¿no? De hecho tiene un nombre, se llama iconoclasia, que justamente es estos monumentos
o normalmente suelen ser monumentos, ¿no? O paredes o lo que sea, que representan símbolos, sobre todo en México, ¿no? Pueden representar un símbolo, un valor o algo, te das cuenta que no lo cumplen, ¿no? O sea, que ¿para qué está el ángel de la independencia? Sé que no está en Tijuana, está en la Ciudad de México. Sí, ¿independencia de quién? O sea, podríamos hablar de mujeres independientes en México, por ejemplo. Entonces, sí tiene una finalidad y claro que está este elemento de hipocresía de, si tomamos, por ejemplo, en Tijuana sucede mucho con los partidos de fútbol, que luego también hacen unos destrozos en la ciudad, a que ahí sí tiene que ver con cuestiones de su manejo de agresividad y masculinidad y otros elementos. Ahí sí nadie dice nada. Ahí sí es como Están festejando, ¿no? el festejo, o por ejemplo, en Tijuana, ¿cuántos edificios grafiteados no hay? ¿Cuántos? O sea, si yo salgo de aquí, voy a ver como... Y vamos contando, ¿no? Sí. Y entiendo que habrá gente que pueda decir, no, es que sí me molesta. Y es como de, pues sí, pero muy calladito todo el tiempo, ¿no? Y luego ya cuando sucede como una vez al año, que tiene como un propósito, que tiene una finalidad, y que al final de cuentas el gobierno los termina pintando. O sea, si te das cuenta es como no pintan los otros, Los rayoneros, ¿no? Sí, no los pintan, no se toman ese tiempo o esa inversión, pero con los de las mujeres sí, que es interesante, ¿no? Lo vamos a dejar ahí para que lo piensen, pero sí tiene una finalidad. Por ahí pienso yo que justamente alzar la voz no se puede hacer desde un lugar de por favor. Porque no te van a escuchar, o sea, también eso es interesante, ¿no? Y se ve en la historia. Sí, se ha visto en la historia de la revolución, la independencia, lo que sea, no se hizo por favor. Y por otro lado, cuántas manifestaciones pacíficas no han habido y siguen sucediendo y la gente no las toma en cuenta. Voy a poner un ejemplo que incluso se tomó de meme. No sé si te acuerdas de este meme bueno, lo hicieron meme, ¿no? Pero esta chica protestando, bailando, que bailo por las que ya no es están. cierto, sí, es cierto, que fue muy sonado y fue muy burlado. Se burlaron mucho de ella y era una protesta pacífica donde no destruyó nada, no agredió nada, o sea, no como, fue a través del baile, fue como una acción performática, ¿sí? Y se burlaron de ella. Y eso es lo que sucede con las manifestaciones pacíficas, con los zapatos rojos, o sea, o no las toman en cuenta o se burlan. Entonces cuando dicen, estas no son formas, es como, a ver, pues ¿cuáles sí son? Claro. ¿Sí? O sea, a ver, dime de qué manera... en primer lugar, evitamos los feminicidios y lamentablemente ahorita que ya están sucediendo el 97% de los feminicidios quedan impunes. ¿Qué onda? O sea, incluso en Tijuana podríamos hablar yo creo que todos conocemos a alguien que ha sido denunciado o por agresor, violador o incluso feminicida y está libre. Sí. Totalmente. Y es que, por eso decía, para mí es un tema muy, muy importante desde el punto personal, porque, a ver, el sistema, volvemos a lo mismo, el sistema, o sea, en las estadísticas de todos los días y anuales, ¿cuántas personas que han sido abusados sexualmente denuncian? ¿Cuántas mujeres a lo mejor que han sido abusadas físicamente con violencia en casa denuncian? Ahora, ok, ya se toma el valor de denunciar la víctima, ¿cuánto tiempo pasa el proceso del sistema? Tan siquiera para ver si es tomado como delito, para empezar. Y luego de ahí, llévate el proceso, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda? Sí, y aparte que en ese proceso las revictimizan. Que les preguntan, ¿qué traías puesto? ¿Qué hora era? ¿Para qué sales a esa hora? ¿Es tu marido? Perdónalo. Y dices, ¿qué onda? O sea, de verdad no hay palabras para describir como la impotencia de todo lo que sucede en México, ¿no? Y podrá ser hasta esto muy grave de feminicidios, de violencia de género con cuestiones de agresiones sexuales, violencia física, hasta como los lenguajes, o bueno, como los mensajes transmitidos a través del lenguaje que escuchamos todos los días, ¿no? O sea, no sé, es que se me podrían ocurrir muchos ejemplos. No sé, el sírvele a tu hermano la comida. A lo mejor no es esta cosa de gravedad, pero que de cierta forma ejemplifica como el rol que cumples en la sociedad, ya sea o de objeto, o a veces en algunas sociedades un poquito más avanzadas, de sujeto, pero sujeto como en segundo plano de un hombre. Okay. Entonces sí, pues es muy frustrante. Y sí, o sea, como bien decían hace rato, es muy probable que a nosotros no nos vaya a tocar ver los cambios culturales necesarios para, pues,
que tengamos más derechos, ciertos beneficios, o que podamos como sanar todo esto que está pasando, pero a lo mejor a nuestras nietas sí, y quién sabe, ¿eh? O sea, es que México, que es un país en el cual viene radicado el machismo, híjole, yo lo siento metido hasta entre las venas. O sea, yo creo que no es un trabajo de 10, 15, 20, o sea, no sé no sé ni cuántas marchas tengan que haber como para poder, porque incluso hay mis mujeres, y me incluyo, o sea, no es algo como que, ay, ahorita ya estoy pensando de esta forma porque, uy, ya, vino de la noche a la mañana, ¿no? No, o sea, es un tema que tiene que pasar varios sucesos para que tú abras los ojos y como mujer, porque muchas veces, muchas mujeres somos machistas, es la realidad. O sea, ahí en el núcleo, no solamente el hombre machista, sino también la mujer machista. Y súmale la abuela machista, y súmale la suegra machista de, no, mija, es que te golpeó porque te ama, porque no le lavaste los chones, mija. Pues no hiciste caso. No hiciste también, caso, ¿cómo? o sea, no. Entonces, no, ve y pídele perdón, mija. O sea, ¿cuántas suegras le dicen eso a la nuera, no? Y es de hombres no perdonar, ¿eh? Ah, Es de caray. hombres no perdonar. Esa no A me la sabía. huevo. Y yo digo, dicen, no sé. Dicen por ahí. ¿no? Dicen Yo- por ahí las malas No sé. lenguas, no sé, yo no. No, estamos 2 contra 1, ahorita capaz de que digo algo, no, hombre. No, está bien. Salgo pies por delante ahorita, ¿no? No, pero Mucha fuerza. Está bien grande la puerta. justamente esto que dices es bien importante, ¿no? Porque a veces tienes razón, no es algo que sucede de la noche a la mañana. No estoy diciendo de que yo también ya un día me desperté y Voy a ser feminista, ¿no? sí, deconstruida, perfecta. No, incluso en este momento es como estoy trabajando cosas, todo el mundo, no creo que haya una persona que pueda decir 0% machista, porque todos crecimos y todas crecimos en un sistema que justamente, como incluso de formas muy sutiles no nos dábamos cuenta. O sea, incluso pensando, no sé, cualquier ejemplo, no, o sea, ahorita se me ocurre algo burdo, pero ¿por qué a las niñas, por ejemplo, se les ponen aretes en las orejas y a los niños, no? Que tiene ahí hay algunos, Desde los colores, porque a las niñas el color rosa, el morado, y los niños el color azul. Sí. O sea, desde ahí, o sea, no los dejas. Y es algo que, por ejemplo, yo he visto con algunas amistades que dejan que sus hijos se pongan el color que ellos quieran, rosa, azul, amarillo, o que tomen el personaje que les guste para ponérselo en ropa, en lo que quieras, porque al final, pues, no es como que le vas inculcando a veces eso le inculca el machismo también desde niños. Sí. Entonces, esto es de niñas, esto es de niños. Entonces, y ya los vas dejando tú que ellos vayan formando su propia identidad, por así decirlo. Sí. Es que es regresar como esta parte de limitarlos, como de que Ujú, está este exacto. arquetipo que tienes que cumplir como moldes de galletas. Es y como te la ponen- cajita donde tienes que ir tú y donde tiene que ir el otro y como que ya, como dicen muchas veces, los niños no tienen a veces maldad de muchas cosas y los humanos se los vamos enseñando, pues desde la diferencia racial, la violencia de género, o sea, un montón de cosas que nosotros a veces ya les vamos pasando la cajita de lo que nos enseñaron a nosotros, ¿no? Sí. Es como el cambio de estafeta nada más de generación en generación. Sí. Hasta que no hay como ese despertar de decir, Ujú. hey, ¿qué estoy haciendo? Que, ¿no? que ahorita lo que dicen, el salir del feminismo no es como que hoy soy feminista, como hoy salgo del closet y ya, o sea, no es como ya la conciencia que vas tomando poco a poco, tanto hombres y mujeres, ¿no? O sea, Sí. es totalmente abierto. Sí, es como, o sea, si nos ponemos como a ver nuestras propias historias, a lo mejor no lo puedo garantizar con certeza, ¿no? Pero yo creo que en algún momento todos nos fuimos, o todas también nos fuimos cuestionando cosas, ¿no? Como en la secundaria, en la primaria, como Ujú. ¿por qué estos niños sí y yo no? Y de ahí se va empezando, a lo mejor no te das cuenta, pero son como tus primeros pasitos al feminismo, por así No, decirlo. o mucho, yo lo he estado escuchando, ¿no? Fuertemente decir, es que ahorita ya se puso de moda. Ahora resulta que es moda el feminismo. Ahora resulta que ya todas son feministas, ¿no? Entonces no se trata de un tema de moda, esto no es moda. O sea, esto es de crear conciencia de, y te voy a poner un ejemplo. Me dice mi hijo en la mañana, tengo mi hermana y mi hijo. Entonces mi hermana ya está en la etapa donde empieza con el maquillaje, donde ella, pues sí, entra en este a lo mejor perfil, ¿no? De, ay, sí, como que el deber ser. Pero, o sea, con ella ha sido a lo mejor todo lo contrario, ¿no? Ella es como que muy femenina, el color rosita. Entonces, pero se crea esta diferencia, ¿no? Y me dice mi hijo en la mañana, oye, mamá, dice, el contorno de ojos, ¿es en qué color va? Que no sé, me estaba platicando cosas de maquillaje. Entonces me dice mi hijo, oye, mamá, dice, fíjate que me siento un poco raro. Y le digo, ¿por qué? Dice, porque yo sé
cosas de maquillaje. Dice, por ejemplo, me dice, yo sé el maquillaje y luego el contorno y luego las brochas. Dice, entonces se llevan. Ella dice, yo la estoy viendo con esta máquina y ella me va explicando, me dice, pero me siento raro, dice, porque no es común, me dijo, que un niño sepa esas cosas. Y le dije, mira, al contrario, tómalo de parte buena. Tómalo de parte buena, le digo, porque a lo mejor en un futuro, cuando tú estés grande, estés con tu esposa, le digo, vas a saber qué regalarle. Entonces, entra mucho este tema de, a ver, ¿por qué un niño no debe de saber a lo mejor temas tan sencillos de toallas íntimas, un tema de maquillaje, que es lo que debe de usar una mujer, porque, no, o sea, el hombre, recuerdo, no sé, no, antes, para ir a la tienda por unas toallas íntimas te las tenían que poner en una bolsita negra antes, Sí. O sea, te las tenían que poner, y olvídate que algún primo tuyo, hermano, papá, fuera a la tienda por unas toallas íntimas, porque, uy, no, eso no es de hombres, y, uy, no. Entonces, ir creando esta conciencia en los niños de decir, a ver, las niñas están en una etapa donde va a pasar la menstruación y que ellos lo vean como lo que es, naturalidad. El tema de la menstruación. Pero fíjate cómo va eso. El tema del maquillaje, o sea. De eso que dices ahorita, que sí, antes los niños iban y hasta con pena traían las toallas de aquí abajo, ¿no? Y en cambio iban por condones y los condones te los iban abriendo, ¿no? Y sacando la tira, ¿no? Casi, casi. Por lo que comentábamos hace rato, pues porque es la construcción de la educación de muchos, ¿no? O sea, Sí, de lo que representa su masculinidad. O como ahorita perfectamente lo que dices, o sea, se va creyendo o creciendo con la idea de que el hombre masculino debe de ser así, no debe de saber de maquillaje, no debe de saber de colores, no debe de saber de combinar, no debe de saber de esto, porque eso lo hace menos hombre. O como lo que es hace rato, o sea, no debe de limpiar, no debe de cocinar, no debe de barrer, no debe de trapear, o sea, porque es la idea que te van creando desde siempre, pero está bien que se vaya a pistear, que ande de juerga, que se vaya de que no parranda mantenga 2-3 días, hijos. que descuida a los hijos, descuida a los hijos 2-3 días y luego llega, como dices tú, o no sé quién dijo de las dos, llega con el lonche de McDonald's o la pizza y el papá del año, ¿no? Sí. O llega con el super regalo en Navidad y, uy, papá, te amo y eres lo máximo, y eres lo mejor del mundo. Sí. Pero pues es parte de lo mismo que se viene ya arrastrando generacional. Y añadiendo, veníamos en el carro y me dice, estaba no recuerdo, un X cantante, y me dice, oye mamá, ¿y ella es andrógina o no binario? Y yo así como que, a ver, espérate. Le digo, a ver, espérame. Porque también porque, que vas escuchando, no, espérame. pues. También. No, espérame, o sea, pero lo que voy, o sea, cierto tipo de temas no se les enseña a los niños, obviamente no desde los 4 años, ¿verdad? Pero, o sea, conforme como se va avanzando, que ellos puedan teniendo esta libertad de decir, o sea, aceptar el tema de la diversidad, incluso, por ejemplo, como lo mencionaba, de las mujeres. O sea, a ver, no porque, no sé, fulanita a lo mejor no es femenina, no deja de ser mujer. ¿Sí? O no porque ella no utilice maquillaje, no, es que no va a ser mujer. Entonces, ir cambiando esos conceptos y sobre todo, pues ya viene el tema de la marcha, ir creando, y ya sabes para dónde voy. No, pero espera, antes de que vayas para allá, Que no sé dónde. No sé dónde, pero es que hay varios como puntos espérame. importantes que han mencionado, y me quedé pensando en esto, ¿no? Como al menos mi percepción de feminismo y lo que estamos tratando de hacer no es otro ejercicio de lo que debe de ser ahora, sino como un ejercicio de libertad. Exacto. Lo más pronto posible, o sea, yo pensaría que desde antes del nacimiento, ¿no? Como justamente que no estén como estos patrones determinados de lo que tú debes ser, sino que si te gusta el rosita como mujer, adelante, o si te gusta maquillarte un chorro, adelante. El detalle es que sea algo tuyo, que no sea algo que los demás te digan o las demás personas te digan que tienes que hacer, o que esta es como la concepción de lo que implica ser una mujer. Uh-huh. Que, o sea, justamente, porque a veces pasa esta parte de pensar que el feminismo es decirte... Igual ya hay un arquetipo de feminismo. Sí, O sea, ya hay una imagen preconcebida de que una mujer feminista tiene que ser así. Sí, y claro que no, o sea, no necesariamente significa que tengas que dejar de usar maquillaje, no depilarte, o sea, nada de eso. Justamente el feminismo te da la opción de tú decidir y que no tenga que ver con una cuestión de opresión social, que qué curioso, ¿no? Suena como opresión, pero también como esta parte de
de tener la libertad de elegir quién quieres ser, como mujer, como hombre, como te identifiques, de la manera en la que sea, pero que tú puedas decidirlo, en tu proceso, en tu camino, y sí es bien importante esta parte de la libertad, ¿no? Que tendrá sus connotaciones y tendrá para pensarse, pero sí. Y las ramificaciones también dentro del feminismo, ¿no? Mantener como en todo, yo creo que, y lo vimos el fin de semana, yo creo que cuando la pasión o el fanatismo se lleva a unos niveles totalmente extremos, ahí es donde cae el error. O sea, como seres humanos considero y puedo decir que el extremo es lo dañino en cualquier corriente filosófica. O sea, por ejemplo, en el feminismo hay ciertas corrientes donde se va a un extremo que dices, espérame, pues si estamos trabajando en el tema de la libertad, ¿por qué me voy a intensificar a ese grado? Entiendo tu postura, pero vamos con calma, ¿no? Bueno, es mi punto de vista. Creo que sé a qué te refieres, ¿no? Por ejemplo, conflictos que han habido recientemente en torno a la marcha, que creo que es por ahí, por donde ibas, ¿no? Sí hubo como este dilema de no, las mujeres en esta marcha no deben de ir maquilladas de tal manera o vestidas de tal manera, sin quemar a nadie, ¿no? Pero sí fue algo que estaba viendo, ¿no? Como de qué colores se debían de usar, y sí era interesante esta parte como el ¿deben? Como el deber ser otra vez, o sea, justamente el detalle es la libertad, ¿no? Y que la libertad conlleva una responsabilidad también, ¿no? Pero sí es impresionante como todas estas cositas que han salido también, no tan común, pero sí como a lo mejor una postura extrema de lo que una mujer debe ser, porque es justamente esta parte de lo que te digo de no existe la mujer, existen las mujeres, existe la diversidad de mujeres, y que lo que para mí me funciona a lo mejor a ti no, y a ti te funciona otra cosa, y es muy válido y hay que respetar. Justamente eso que te decía, como el problema durante milenios es como esta idea de que debemos entrar en un molde. Y al contrario, o sea, a lo mejor suena chistoso mi ejemplo, pero es como, me recuerda como a los moldes de galletas, ¿no? Como de, si tú quieres hacer una galleta de limón, tú haces una galleta de limón, y si yo quiero hacer una galleta de Choco Crispies, voy a hacer una galleta de Choco Crispies. Y me vale. Sí, y como respeto justamente esta parte de la diferencia, que es como un problema, ¿no? No solo en el tema de género, sino como en muchos otros temas, como la diferencia o la idea del otro o la otra persona y que tiene que ser como yo. Y curiosamente es una idea muy patriarcal, esta idea de hay un solo camino correcto y una forma correcta de hacer las cosas, y lo que yo digo está bien y lo que tú dices está mal y competimos. Es una idea muy patriarcal, es una idea muy por ejemplo, si pensamos a lo mejor más como en comunidades preagrícolas, la competencia, por ejemplo, entre los hombres, a ver quién era el mejor, o el más fuerte, o el que pasaba sus genes, era algo que sucedía en esas comunidades. Pero ahorita entendemos que pues es como una postura a lo mejor un poco primitiva, y que por otro lado, es como muy fantasioso pensar que hay una sola forma de hacer las cosas, como el camino correcto. Y si pensamos también en que los humanos son sumamente imperfectos, tomamos eso en cuenta, nos vamos a equivocar. Y lo que yo digo, a lo mejor ahorita yo pienso desde un lugar como de no, tengo razón, todo lo que estoy diciendo tiene sentido, y a lo mejor lo veo en 10 años y digo, ¿qué estaba diciendo en ese momento? Sí. Sigo en 20 o lo que sea, ¿no? Ya se vuelve machista. Y se vuelve machista. Sí. Y regreso a ser machista. Sí. No. Pero es como esta idea y que pienso que en cualquier postura, en la que sea, hay que tener mucho cuidado de no ponerte en yo digo, pony de superioridad moral, de yo estoy bien y tú estás mal. Porque entiendo que hay momentos en los que podemos reconocer, ok, ¿qué onda con eso? Lo critiquemos, hay errores, pero es algo que he estado viendo mucho como en los conflictos que hay ahorita en torno como al 8 de marzo y diversas ramas del feminismo, de yo estoy bien, tú estás mal y te callas. ¿Y dónde quedó la plática? ¿Y dónde quedó la diversidad? Y es impresionante. Y no es un tema nada más exclusivo del feminismo, o sea, por eso te digo, sí. O sea, es un tema realmente ya como humanos, pues, claro. De que entra en el aspecto de lo que mencionabas, de nivel de superioridad y por mi creencia y por mi idea, y vientre este fanatismo de la pasión, de no, sí, lo voy a defender a capa y espada, o sea, sí, pero es como, tranquila, o sea, hay niveles o hay límites, más bien. Ahora, yo tengo una pregunta sí, incómoda. Que
sí va a ser una pregunta incómoda. No, te dije a ti incómoda. No, sí va a ser una pregunta incómoda. No, a ver. ¿Qué es lo que piensas respecto a en el tipo de la marcha con los contingentes que sean trans incluyente o trans excluyente? Sí, es una pregunta incómoda, ¿no? Pero es una pregunta... complicado y es necesario. Es lo que te iba a decir, es una pregunta muy necesaria y es una conversación que se tiene que tener, ¿no? O sea, justamente, digo, claramente yo estoy hablando desde mi postura, desde mi opinión y lo que comento de mi opinión está atravesado por mis experiencias, ¿no? Pero justamente yo me quedaba pensando en estos días y sobre todo como un poquito antes, ¿no? Pero particularmente cuando nos pusimos de acuerdo para este podcast, esta parte de, es que hay espacio para todas. Como hay, en mi opinión, ¿no? Hay espacio también para las mujeres trans y los hombres trans que no cumplen como este rol del hombre cis, blanco, de lo que tú quieras, ¿no? Como hay espacio, yo pensaría. Pero también es como trato de hacer un ejercicio de empatía como ante la otra postura. Es que sí es complicado, Sí. porque, o sea, biológicamente, o sea, si hablamos en el tema del feminismo, y yo sé que hay corrientes donde dicen no, Sí. no, porque es un día exclusivo de la mujer, es un día que incluso lo hablamos con este tema de, por ejemplo, hacer twerking en la marcha o manejar ciertas expresiones que dicen, hey, es un día de luto, es un día incluso en el cual vamos a manifestarnos por lucha, por no es, o sea, y lo he estado viendo muy fuerte, ¿no? De decir, bueno, es que para eso hay una marcha Pride, para eso hay otra marcha, para eso, o sea, como tú dices, hay lugar para todo, pero a mí en lo particular sí me crea un tema de conflicto, porque digo, o sea, si es mujer trans, biológicamente quizás no le fue el sexo asignado como tal, pero defiende las mismas posturas, digo, es un tema complejo. Sí, es un tema complejo, ¿no? Y por un lado, al menos como tratando de explicar un poco más, al menos mi postura, ¿no? Es justamente, ya hay bastantes aliados del patriarcado, ¿sabes? Mucha gente que se identifica con valores machistas, misóginos, etcétera, y tener todavía más personas que se incluyan, y sobre todo personas que a lo mejor, por ejemplo, piensan los hombres trans que a lo mejor en algún momento pues fueron asignados como mujer al nacer, ¿no? Saben cómo es esta experiencia, ¿no? Saben cómo es crecer con estas expectativas. A lo mejor su experiencia no es exactamente igual que la mía, pero regresando como a lo que hacíamos al principio, ni tú ni yo tenemos la misma experiencia, ¿no? Es como esta parte de, a veces parece ser que se vuelve como esta idea de hay una experiencia única de mujeres y no la hay. O sea, por ejemplo, si escuché en estos días, me llamó mucho la atención esta parte como de excluir no solo lo trans, sino lo afro. Y dije, ¿cómo? O sea, ¿quiénes van a quedar en la marcha? O sea, mujeres heterosexuales blancas. O sea, ¿quién queda? No, justamente porque es como estamos atravesadas, y por eso yo me identifico más con el feminismo interseccional, ¿no? Como de, estamos atravesadas por temas también de nivel socioeconómico, de racismo, de clasismo, LGTB, ¿no? O sea, las mujeres no solo son mujeres heterosexuales blancas, sino hay mujeres lesbianas, bisexuales, no binarias, lo que sea, y pensaría que son justamente como, pueden ser como una hermana o un apoyo para nuestra lucha, ¿no? O sea, que podamos, yo sí pienso que hay espacio para todas. Como estoy tratando entiendo que es como un tema complicado, porque justamente esta parte como ay, ¿cómo se dice? No es excluyente, hay un término separatista. Sí, porque la marcha es 100% separatista. Sí, pero justamente lo pensaría yo más como en torno a los hombres, ¿no? O sea, como los hombres no tienen cabida en... Es así como que si te estás pensando llevar a tu novia a la marcha, no lo lleves, por favor. Sí, porque justamente tu novio podría ser el agresor de otra mujer, ¿no? Y nunca sabes, las estadísticas en México nos dicen como, pues no sería a lo mejor lo más prudente confiar en un hombre, ¿no? Entendemos que hacemos nuestras excepciones, pero sí puede ser muy incómodo y que ha sucedido, ¿no? Que se encuentran a sus agresores, o que, luego me acuerdo que se volvió como viral una imagen de un hombre marchando y que resultó que tenía denuncias de agresión sexual, y es como ¿Me quiere cambiar? ¿No? pues, ¿No? ¿No?
Bueno, o sea, Antes de ponernos en el lugar de bueno y de cambio, hay que hacernos responsables de nuestros errores, no huyendo de la ley, pensaría yo. bueno, hay muchas razones, mira, pudo haber. Tiene esa como, se conoce la restitución del perdón, ¿no? Es como restituir o más bien, sí. Sí, entiendo Por ahí va, sí, Sí, pero no hay que brincarnos pasos, porque luego a veces escucho y me da mucha ternura porque a veces lo escucho del lugar de como de amor y entiendo que a lo mejor yo en algún punto estuve justamente en ese lugar, a lo mejor más en la preparatoria de todos hay que llevarnos bien y hay que perdonar y que lo que sea. Todos son hijos de Dios. Básicamente, ¿no? Sí. Pero es como, no hay que brincarnos pasos, ¿no? Antes de ir perdonando gente, la gente se tiene que hacer responsable de sus errores. Claro. Se tiene que responsabilizar. Y por ejemplo, en este caso muy en particular, este hombre marchando, dándosela de santo, y es como, y nunca se había hecho responsable de sus errores y sus equivocaciones. Y tengo entendido que huía de la ley, para empezar por ahí, ¿no? O sea, es como, no hay que brincarnos pasos, pensaría yo. Huir es relativo. O sea, es como, estoy ya deconstruido, soy aliado, pero pues traigo mi cola, ¿no? Sí. Es Que no está mal, o sea, como dices, no está mal que pues, llegue a pasar de que se vuelva aliado, pero pues sí, es como su determinado tiempo, ¿no? Es como si un drogadicto se quiere rehabilitar pero no quiere dejar las drogas. Sí, básicamente, sí. Hay que hacernos responsables. Les voy a recomendar que dejen ese tema y vayamos al machismo, porque hay cosas muy interesantes también. ¿De qué? No sé, no. Yo también me quedé nomás quería ver la reacción de ustedes dos, y sí, así como que casi buscaban con qué aventarme, ¿no? No, hay una, ya tiene varios tiempo que está en tendencia una serie, de HBO, que se llama Euphoria, que toca mucho estos temas, Sí. pero muchos dicen, es que es bien fuerte, es que se ven cosas muy explícitas, pero pues es que es una realidad. Sí. O sea, es muy, muy real. O sea, desde cómo entran en drogas, o sea, tocan el tema de la transexualidad, de cómo la familia te deja y piensa que es un problema mental y te quiere ayudar. Hasta temas de lo que ahorita mencionas, violencia de género y de cómo la pareja te dice, es que yo te amo y la otra que, yo me ama, ok, yo te voy a ayudar y vamos a minimizarlo, porque eso es lo que haces, ¿no? Lo minimizas, seguimos adelante porque yo creo que me amas. Entonces, se va haciendo como una ola gigantesca todo eso. Entonces está interesante porque de ahí todo esto que están platicando ahorita, pues, lo que estamos hablando, o sea, te lo pone así en contradicción de, híjole, está bien, está mal, no, pero es que como dice ahorita Diana, es que o como dijiste, bueno, traigo la idea, para ser aliado tienes que hacerte responsable de tus errores, ¿no? O sea, dices, oye, a ver, pero es que sí puede ser o no puede ser. O sea, te ponen en mucha contradicción muchas cosas, pero son temas reales, pues. Cosas que pasan todos los días. O sea, yo pensaría, por ejemplo, regresando a este tema de las marchas, que luego está como que los hombres quieren, voy a decirlo así tal cual, invadir este espacio, porque es un espacio que no les corresponde y los hombres tienen muchos espacios. Pero por otro lado es como de, bueno, si quieres hacer cosas, empecemos, ¿no? Empecemos con deja de rolar las nudes que te mandan, o sea, respeta a tu pareja. O por ejemplo, cuando tus compas, y es algo que sucede mucho, incluso aquí en Tijuana pasó, pero tengo entendido que en la Ciudad de México hace poco hubo justamente como una situación todavía más grave, de gente que se está rolando como las nudes de mujeres y tienen sus carpetas y dices, empezando por ahí, deja de solapar a tus amigos machistas. En vez de querer ponerte a lo mejor en un lugar de santo completamente bueno, empecemos con cuestiones a lo mejor más humanas y más reales de romper el pacto patriarcal entre hombres, ¿no? O sea, como si escuchas a tu compa chiflándole una morra en la calle, dile, o sea, hey, ¿qué onda contigo? Como justamente pensaría que el trabajo de los hombres va más por allá, que justamente tratar de ir a una marcha en la que no son bienvenidos en primer lugar. Entonces, y que justamente es como, nunca sabes qué hombre va. No estoy diciendo que todas las mujeres sean unas santas, pero si nos basamos como en estadísticas de violencia y de agresiones en México, pues sí, los hombres tienen mucha cola que les pisa. Y voy a sacar un ejemplo, está rolando ahí, pues obviamente todos sabemos lo que pasó el fin de semana, en Querétaro, y hay una imagen que se está rolando donde creo que al parecer un hombre está cortando con una navaja la parte de la portería, no sé cómo se llama, ¿La red? Exacto, la red de la portería, pero la navaja se la dio una mujer. Y
el hombre la corta y se la regresa a la mujer. Entonces empieza este caos ahorita de, a ver, es un hombre que la cortó, pero ¿quién le dio la navaja? A una mujer, o sea, ella también está de acuerdo en este tipo de actitudes. Y ahora sí podríamos regresar otra vez al inicio, ¿no? Y tal como lo que tú mencionabas, ¿cómo vamos a ir creando ese cambio? Por ejemplo, no, yo no siendo honesto, o sea, yo no culparía a la mujer decir, ¿por qué? Porque muchas cosas que se hacen, lamentablemente en el error no lo puedes dimensionar así. Sí, sí, y también hay que tomar en cuenta, yo no digo justamente que todas las mujeres seamos unas santas, nos equivocamos, ¿eh? O sea, yo también tendré mis momentos de machismo y los estoy trabajando, ¿no? O sea, es justamente regresando a este punto, ¿no? Pero también es muy importante tomar en cuenta que hay algo en las mujeres que se llama castigo doble. Es no solamente, por ejemplo, en el caso de los hombres, no más específicamente en un crimen, en el mejor de los casos, pues la ley interviene, terminan en prisión, hay una sentencia y ahí quedan. En el caso de las mujeres, no solo es como la sentencia de la ley, sino está como la revictimización y también el castigo social. O sea, no es lo mismo escuchar, y es algo que se observa mucho. Normalmente si un hombre comete una agresión, lo que escuchas es cómo lo minimizan. Si una mujer comete una agresión, ves la cantidad de hombres, que sobre todo hombres, pero en general la sociedad sale para decir, ven cómo si se equivocan, hay que procederla, y luego a veces cuando tienen que ver con conceptos de maternidad, por ejemplo, si la mujer es una madre, también por ahí se le ataca a su maternidad. Entonces el castigo que se le impone a las mujeres es completamente desproporcional y nada que ver con el castigo correspondiente y tampoco el que se le pone a los hombres, que es justamente menos proporcional, puede decirlo todavía, ¿no? Como se minimiza. Entonces sí es importante tener en cuenta, porque si rescato como tu ejemplo esto de la navaja, es pues justamente lo que están haciendo es criticar a la mujer, ¿no? O sea, y es como, ¿y dónde queda que el que cortó fue el vato? Entonces sí es, y no digo que no tengan responsabilidad. Claro, o sea, no es como justificar que la acción está bajo la ignorancia, ¿no? O sea, es simplemente que, volvemos a lo mismo, estamos bajo un sistema Claro. en el cual, como lo mencionabas, se tiene que ir cambiando estas ideas de machismo, primero, pues, trabajarlas en uno, ¿no? Que es lo principal. Sí. Y de ahí poder ir observándolo y establecer los límites. Sí, sí, claro, claro. Antes de empezar a apuntar dedos hacia afuera, hay que ver qué hay adentro de nosotras, ¿no? Y en nosotros. O sea, ahora sí que esto va parejo, ¿no? Entonces, pero sí entendiendo que definitivamente el tema de género atraviesa muchas cosas en nuestra vida y en el sistema, y que luego entiendo que hay gente que, lo voy a decir como con buena voluntad, dice, no, es que yo no veo, dicen como, yo no veo color cuando se trata, por ejemplo, de cuestiones de racismo, yo no veo género, y el detalle es sí verlo, o sea, hay que verlo, hay que estudiarlo, hay que ver qué está pasando, empezando con nombrarlo, y luego a partir de ahí hacer todo lo que sigue, ¿no? Estudiarlo, hablarlo, esto que te decía, ¿no? Pero no como, que creo que es lo que sucede mucho, ¿no? Como no hacernos a la vista gorda de no pasa, minimizo, ay, cómo exageran, es algo que escucho mucho, ¿no? Como lo hacen de pedo las morras ahora, y es como de... O sea, genuinamente pienso que si un vato tuviera que pasar un día en nuestros zapatos, no aguantaría muchas cosas, o sea, es como, al menos aquí en Tijuana, vete al centro. O sea, vete a caminar al centro, o sea, vas a ver cómo no te ven como una persona, te ven como una carne con patas. Entonces sí es importante esa parte, ¿no? Hablarlo, y pienso que eso es lo más importante, hablar. Empezar por ahí. Y pues en la marcha 100% separatista, ahora sí, entre los contingentes, cuidarse. Sí. Más que nada por el hecho, ahora, fíjate que, o sea, miraba el ejemplo, te digo, con el tema del fin de semana, en marchas anteriores, del 8 de marzo, o sea, mandan granaderos, mandan para hacer contención, mandan para, incluso creo que fue en la del año pasado, que se escuchó o se supo el rumor que incluso balazos empezaron a tirar, o sea, habían oficiales en los techos tirando balazos, cuando son mujeres marchando por una justicia social volvemos a lo mismo, desaparecidas, abuso, carpetas, que están ahí detenidas en el Ministerio Público, que están detenidas con los fiscales, donde no se le ha dado ningún tipo de movimiento. Entonces,
vemos el tema del fin de semana, que no había policías. Exacto. No hay policías, no haces contención, no haces arrestos, no haces tortura. O sea, ¿por qué a las mujeres sí y a ellos no? Podríamos hacer esa pregunta, ¿no? Te digo, a las mujeres es más fácil castigarlas que a los hombres. Al menos ante el sistema, ¿no? Y justamente bien injusto, ¿no? Porque es esta parte de la marcha viene de un lugar de exigir derechos. Y si comparamos, por ejemplo, lo que pasó el fin de semana, era completamente como un desborde de agresión masculina que terminó en asesinatos, pues aunque el gobierno diga que no me desaparezcan, pero el gobierno dice que no, pero sí hay reportes de gente que falleció, ¿no? Y hay imágenes. Y es, ¿qué pasa? Lo minimiza, no hay arrestos, no me entero hasta el momento que hay arrestos. No, no hay. Fíjate. Entonces sí es como, No hay arrestos. el gobierno mexicano ejemplifica lo que es el sistema patriarcal. Aunque digan que no, pero lo podemos ver. Y fíjate que una vez escuché, y creo que el tema de estadística es cierto, o sea, somos más, en tema de mujeres, o sea, somos más del 50% de la población, que si esa estadística, ese porcentaje de mujeres nos levantáramos en el tema de crear presión por derechos, por igualdades, por trabajo, por muchísimas situaciones que se ven en casa, olvídate, tendríamos... Fácil, sí, nos andamos conquistando México por el tema de números, o sea, porque nos ven como minoría. Y realmente sí, porque quienes salen a la marcha es una minoría. O sea, en temas de población, quienes van a salir a la marcha, pues, en porcentajes, es muy poquito en base a lo que existe de población de mujeres trabajadoras, desde casa o en el campo. O sea, pero sí... Porque nos seguimos, creo yo, en mi concepto, que nos seguimos viendo como más abajo, ¿sabes? Como nos seguimos viendo como esa minoría indefensa. Pero si fuera totalmente al revés, donde más mujeres estén despertando al tema de que no, esto es injusto. A ver, no, esto no me parece correcto. Y crear ese cambio, te digo, olvídate. Ya el sistema mexicano hubiera sido muy, muy diferente. Bueno, ya eso parece como un tema... de falacia, de súper, ¡ay, qué bonito! Pero sí. Pero, o sea, hablando en tema de porcentajes de población, pues sí sobrepasamos bastante. Sí, claro. Sí, sí. Y pienso ahorita que justamente la marcha tiene muchos beneficios, ¿no? Pero uno de los beneficios de la marcha es cada vez veo a más morritas jóvenes de secundaria, preparatoria, que se involucran en el feminismo y me quedo pensando, a mí me hubiera gustado saber un poco más, ¿no? O sea, sabía, a lo mejor ahí en alguna lectura que existía, pero no lo veía de esta manera, o sea, no veía como, hey, te puedes involucrar a tal contingente, o junta vamos trabajando como en construirnos, trabajar ciertas cuestiones, cuestionarnos, y cada vez hay más espacios para hacerlo, cada vez. Digo, regresando como a lo que decíamos antes, ¿no? O sea, a lo mejor no nos toca ver a nosotros los resultados, o a nosotras, pero por algo se hace, ¿no? Se hace por las nuevas generaciones y también por nosotras. O sea, pienso yo que es de esas luchas en las que no se van a acabar, pero que si no se hacen es peor que... Exacto. Que, sí. Es peor que se quede igual, es peor que siga el índice, es peor que uno se quede callada, es peor que no hagas absolutamente nada en contra, pues, de esta situación que va en crecimiento. Claro. Evidencia el fin de semana, o sea, la evidencia del fin de semana es que el tema de violencia va en crecimiento. Sí. O sea, es que ¿cuál es la alternativa? Justamente quedarte callada y toda tu vida. ¿Qué es lo que pasaba, por ejemplo, mucho con nuestras abuelas, ¿no? O sea, verlas en sus últimos años, como las experiencias que vivieron, el sufrimiento que tienen, y dices, no, quiero algo distinto para mí. Claro. Sí. Y las futuras generaciones, como dicen, ahora ya no quieren tener hijos, ahora nada más quieren tener mascotas, ahora quieren nada más viajar y no crear raíces. ¿Y bueno, cuál es el problema? O sea, ¿en qué te afecta? Es volver a lo mismo, ¿no? Como... ¿Y qué tiene? ¿qué? Pero es que es por lo mismo, pues porque la concepción es de tu casa, tu familia, un trabajo que hagas para mantener tu casa y tu familia y generar esa rutina, ese loop. Sí. Entonces te sales de ahí, ¿qué dices? sales de ese molde. No, ya ahora mi idea es viajar y pues ser nómada. Oye, pero ¿cómo que la familia? O sea, por lo mismo, o sea, es parte Sí. de la generación que nos fue construyendo a los demás. Sí. Pero
pero por ahí sirven los dichos mexicanos, ¿no? De que hasta lo que no comen les hace daño. Sí, Porque sí, o sea, por ejemplo, en esto muy particular de no tener hijos, por ejemplo, es algo que yo por años he dicho, la gente se ofende al punto que parece que le quité sus hijos, ¿sabes? Como de, oye, sí sabes que tú sí los puedes tener, ¿no? No, y a veces es más consciente o es más maduro decir, no quiero tener hijos. Sí. ¿Por qué? Porque ya por algo estás pensando no tener hijos. O sea, no de la noche a la mañana dijiste, ay, no voy a tener hijos. Es hasta más responsable decir, no quiero tener hijos. Sí, sí, en algunos momentos. Sí. Exactamente. Y también depende, como lo que decíamos hace rato, depende también del punto de vista desde donde lo estés viendo. Sí, sí, sí. Si a lo mejor lo tuyo es, no sé, viajar y ser nómada y vivir una semana aquí, otra semana allá, si imagínate cargar con hijos. Sí, sería un poco complicado. Entonces, pues sí, es responsable y eso la sociedad juzga más a la gente que no quiere tener hijos, a la madre que abandona a sus hijos. Y al padre que abandona Y al padre que abandona a sus hijos. Ahí no, ay no, es que pobrecito, es que pasó esto. Ah, es que pobrecita, es que... Bueno, y los que no quisieron tener hijos, ¿por qué sí los tachan de...? Pues tan sencillo, o sea, vemos la película En busca de la felicidad, es una película romantizada de un padre soltero que hace exactamente lo mismo que una madre soltera, sí. con las mismas dificultades, te Ah, puedo pero es que decir que Will igual, Smith o sea, pero... No, Bueno, pero es si que es quitamos Will a Will Smith. Smith. Ah, no, Bueno, sin Will Smith no imagina quién- funciona. No, sin Will Smith no funciona. Es que Will Smith te transmite esa emoción. Digo, o sea, y por ejemplo, es como que, ay, ¿cuántos padres solteros vemos y, oh, Ujú. no, pobrecito, pero, caray, o sea, Todos ¿cuántas madres tienen la solteras? misma lucha. Exactamente, Sí. pero yo creo que, o sea, aquí entra un tema de moral, pues lo que para ti es moralmente aceptable para el otro no lo es, y es como tú dices, no, es que yo no quiero tener, pero ¿cómo? No, es que tú, y tu descendencia, y quién va a ver tu linaje, y... Como si mi ADN fuera tan chingón, ¿eh? Como para necesitar pasarlo, ¿no? Oye, voy a dejar puros, no sé, científicos, ¿no? De generación en generación que van a Seguramente. descubrir cosas nuevas. Bueno, puede ser que sí, pero igual es respetable, obviamente, quien decide no tenerlos y quien decide planearlos y quien decide. Y es un tema, y te voy, ahora sí, en tema personal, y ya nos extendimos un poquito más, pero este tema sí lo quiero tocar, porque sí es bien difícil un pro vida pasar un pro aborto. Es bien complicado, ¿eh? O sea, en temas morales. Sí. Es complicado. Y levanto la mano. Porque en el tema, por ejemplo, del feminismo es, ¿la maternidad será deseada? Sí. ¿O no será? ¿O no será? Sí. Exacto, lo acabas de decir. Entonces, que esta frase o que esta idea entre de esa concepción que ya traemos de decir, es que es la vida. Y te digo porque yo también estaba de, no, es que es vida, o sea, pues sí, pero... Y una vez en una confrontación me dijeron, sí, está bien, te respeto. Pero bueno, ok, viene esa vida, ¿qué va a pasar con esa vida? ¿Qué hay? ¿Cuántas vidas se están trayendo al mundo así, tal cual? ¿Cuántos casas hogares están llenos? O sea, ¿cuántos niños sufren violencia? ¿Cuántos, o sea, ¿de verdad eso es dar vida? Sí. Entonces, y ahí es donde entra ese cuestionamiento de decir, bueno, ¿la maternidad será deseada o no será? Sí. Entonces, Claro. y es algo también muy complicado porque, o sea, dicen, es que pueden estar abortando y pues nada más así. Que ni es la realidad, o sea, pero bueno. Exacto. Entonces, por ejemplo, creo que eso lo vimos en un podcast donde decía, en un acompañamiento, decía, es que ni siquiera es sencillo, ¿verdad? O sea, no es decir, ahorita aborto, mañana y la pastilla, o sea, porque hay implicaciones, más bien hay consecuencias físicas y que es un proceso psicológico que no es nada sencillo para quien lleva a tomar esa decisión. Pero digo, o sea, yo en día puedo decir, bueno, si fue una situación que se salió completamente de las manos por diferentes razones, es como, no me interesa saber por qué Sí. se salió de las manos, ¿no? Tan sencillo. Y ver ahora cómo en el país ha ido creciendo de ir despenalizando el tema del aborto por diferentes razones, digo, qué padre, porque se va avanzando en el tema, por eso decía hace un momento, lo que moralmente es aceptable para uno, para el otro no, y entra este conflicto. Sí, sí, definitivamente entra este conflicto, pero en este caso muy en particular, que pones como entre pro vida y pro aborto, ¿no? Es
en uno no se están respetando los derechos de la otra persona. Que también hay que tomar en cuenta esas posturas, ¿no? Como entiendo que cada quien tendrá sus diferencias de opiniones, de moral, lo que sea, pero también hay que tener bien en cuenta esta parte como de mi derecho termina donde empieza el derecho de la otra persona. Entonces justamente es, ¿cómo voy a obligar a alguien a parir? De verdad es bien impresionante esa idea como de cómo voy a obligar a alguien a parir, y ni siquiera voy a apoyar, o sea, es como, no, o sea, ¿qué va a pasar con esa vida justamente? Y por algo como el lema completo es como también anticonceptivos para protegerse, bueno, ahorita se me olvidó cómo es exactamente la frase, ¿no? Pero también educación sexual para decidir, ¿no? Que justamente a veces como el tema pro vida que está relacionado con religión, luego también aparece como esta prohibición de enseñar sobre tener educación sexual. Y es bien impresionante porque es como, no quieres que haya educación sexual, no quieres que haya anticonceptivos y no quieres que haya abortos, o sea, es como, o sea, tú lo que quieres es que la gente tenga hijos como Dios manda, por así decirlo, entre comillas, pero sí, justamente es no respetar las decisiones de otra persona que siendo muy sinceras no te afectan, ni te importan. Eso. Sí. Pues digo, igual es un tema muy complicado en el cual no quiero como ahondar mucho por el debate. Igual sé que hay personas que se incendiarán en el aspecto de no, es como, pero digo, volvemos a lo mismo, ¿en qué se aportan? ¿Cuántas personas, y lo veíamos con un invitado, cuántas personas terminan en un canal drogándose, que empiezan a drogarse de los, ¿qué? 11, 12 años? Antes a veces. Antes. O sea, hay estadísticas que desde antes. ¿Por qué? Porque no hubo a lo mejor una mamá presente, un papá presente, por muchísimas situaciones, ¿no? Pero digo, si desde el momento en que una mujer está dándose cuenta, no tengo la posibilidad en este momento, estabilidad económica, afectiva, todo lo que conlleva, ¿no? El dar el paso de decir, ok, sí voy a tenerlo, y decir, no quiero porque es mi entorno en este momento, mi contexto no me permite, o sea, yo sinceramente, antes no, pero ahora es decir, oye, te aplaudo, porque estás teniendo las agallas de decir, no la voy a hacer, no la voy a armar, claro. Y aventarte al ruedo, porque luego dices, es que sí vas a poder, es que fulanita pudo, es que si ella pudo, tú también, pero son personas distintas y son decisiones y necesidades distintas y a lo mejor en apariencia luego pasa eso mucho, ¿no? Como de tal persona se embarazó a los 15 y sí pudo y es como de, bueno, sí, ves que tiene sus hijos o sus hijas, pero ¿qué hay detrás? Tú no sabes el sufrimiento a lo mejor de esa persona, si a veces se arrepiente de no haber podido disfrutar su juventud o no haber podido estudiar, que a veces es lo que sucede, o sea, es como, hay que tener cuidado a veces como de qué otros deberes ser les ponemos a otras personas, sobre todo si nosotros no nos vamos a hacer responsables o no nos vamos a involucrar, ¿no? En este caso, debe ser mamá, es como, qué fuerte, y es como, y regresando, ¿no? ¿Tú en qué vas a apoyar, pues? O sea, sí, es un tema muy importante. Es un tema muy importante justamente porque la maternidad durante milenios ha sido obligada. Y ahorita justamente se empiezan a dar cada vez más pasos de libertad en torno como a decidir, en primer lugar, si quieres o no ser mamá, y en otro lugar es como de en qué momento, cuándo, de qué manera vas a ejercer tu maternidad. Exactamente. ¿Y cómo? Sobre todo. Sí. Claro. Pues muchos temas complejos, sí, donde creo yo que hemos aprendido poco a poco y que definitivamente parte del cotorreo vamos a seguir sacando este tipo de temas que en cierto punto sí en personas crean ese conflicto de, a ver, pero ¿por qué ahora estás apoyando, no? ¿Por qué ahora? O sea, porque hay un punto donde se tiene que ser totalmente libre. O sea, tú, en lo personal, pienso que un ser humano tiene que ser libre totalmente de decidir en hacer lo que le plazca. Sí, que esa decisión tiene consecuencias, pero la libertad es como un derecho humano. Claro, o sea, obviamente, o sea, la libertad donde tú dices, donde no traspaso límites, donde no le hago daño al otro, o sea, donde ahora sí, mi cuadrado no me salgo de ahí, claro, para invadir el espacio. Todos a cuidarse en la marcha, a seguir los lineamientos y pues a marchar por esos derechos y esa justicia a las morrichas que vayan a estar allá el día
de mañana. Para Día de nosotros, para nosotros ya es 7, para mañana 8. Pues con mucho cuidado, con mucha Esto sale el 8, precaución. pues se dice el día de hoy. El día de hoy, 8 de marzo. El día de hoy nos vemos en la marcha, Allá nos vemos en la marcha. en un ratito. Luego dicen que el pendejo es... No, no es cierto, no es cierto. No es cierto, no es cierto. Esa parte la editas. Ah, sí, así va, de una vez. Gracias.